Hola, pues mi nombre es Marina Guzmán y el tema que escogí fue acerca del país Tayikistán y el conflicto que escogí fue la Guerra Civil Tayika. A principios de la década de 1990, cuando las fuerzas que alguna vez mantuvieron unida a la Unión Soviética comenzaron a disolverse, la competencia política y el conflicto comenzaron a intensificarse, sobre todo en Tayikistán, que era una república del sudeste de la URSS. Poco después se declaró la independencia en septiembre de 1991 y la lucha por el poder estatal se desarrolló de manera más o menos pacífica, aunque con frecuentes manifestaciones públicas en la capital del país, Dushanbe. El consenso popular sobre la legitimidad de la presidencia de un ex líder del Partido Comunista siguió siendo difícil. La tensión entre los partidarios del gobierno y los partidos de oposición se intensificó hasta el punto en que diferentes facciones tomaron armas y menos de un año después de la independencia, Tayikistán se había envuelto en esta guerra civil, o sea, en 1992. Entonces, pues de eso trata mi investigación y conforme vaya avanzando, pues las diapositivas iré explicando los elementos que se pedían. Entonces, pues en el análisis de involucrados es el siguiente elemento, y como en muchos conflictos armados, los intereses y actores que unieron fuerzas para luchar en esta guerra pues fueron complejos y fueron cambiando un poco con el tiempo, pero las principales facciones en guerra estaban compuestas por grupos políticos aliados con personas capaces de movilizar milicias armadas y se movían a menudo a través de afiliaciones regionales. A principios de la década de los 90, la vieja élite política, muchos de los cuales eran de la región norteña de Leninabad, que es la razón por la cual puse su mapa, que actualmente es conocida como Gojent en Tayikistán, se unió en una nueva alianza con personas de la región de Kulop en el sur. Los Kulop generalmente estaban representados en puestos de poder estatal en el periodo soviético, pero con la guerra tenían la capacidad de reunir grupos armados para reforzar el gobierno. El equilibrio de poder en esta, pues llamémosla alianza gubernamental, pues se trasladó a los Kulop a medida que la guerra comenzaba y continuaba. Al comenzar el análisis del problema, me parece fundamental describir un poco de la geografía, ya que gracias a esta podemos darnos cuenta que la misma geografía en la que se encuentra el país pues propicia ciertos movimientos sociales y ciertos clanes. Bueno, como se puede observar en el mapa, Tayikistán es un país que está situado al norte de Afganistán, al noroeste de China, al sur de la República de Kirguistán y al este de Uzbekistán. La geografía física de Tayikistán pues apoyó el desarrollo de muchos grupos culturalmente distintos, las cuales la mayoría son parte del mundo cultural iraní y son predominantemente musulmanes sunitas, aunque hubo relativamente poca interacción entre estos pueblos hasta la era soviética. Bueno, todo inicia a principios del siglo XIX debido a que había dos potencias regionales principales, el Emirato de Bujará y el Kanato de Kokand. Ambos fueron absorbidos por el Imperio ruso hacia finales del siglo, aunque el Emirato de Bujará tenía autoridad sobre las zonas centrales y meridionales de Tayikistán, y este conservó la autonomía hasta que se integró por completo en la URSS en la década de 1920, pero todavía había como cierta resistencia por parte de los pueblos, y en un intento de Rusia, de la URSS, por eliminar esta resistencia, el Ejército Rojo masacró a más de 10.000 tayikos y uzbecos entre 1922 y 1926. Lo importante de esto es que alrededor de una cuarta parte de la población, principalmente sureña, huyó a Afganistán, y esta fue de las primeras sucesivas oleadas de migración masiva a través de la frontera sur en las décadas siguientes, ya que la gente buscaba escapar pues de estas peleas y purgas violentas, del reasentamiento forzoso que los hacían pasar, y la colectivización y la persecución religiosa. Pero estos eventos tuvieron un efecto duradero que contribuyó a la dinámica del conflicto que surgió durante la Guerra Civil. Me parece importante recalcar que los territorios que históricamente eran de Tayikistán fueron colocados dentro de la nueva República Socialista de Uzbekistán, y estos líderes de Uzbekistán fueron acusados de tratar de obligar a la sociedad tayika de una asimilación. Era como, sí, olvídense de toda su historia que pasaron en Tayikistán, ahora son uzbecos. Entonces,
pues esta protesta condujo a la formación de una República Socialista Soviética de Tayikistán. Pero bueno, después de eso todo iba relativamente bien. En 1970 el crecimiento económico proporcionó pues el empleo, había una gran prosperidad y una mayor seguridad social que fue caracterizada por este periodo soviético. Los problemas iniciaron en la década de 1980, cuando se logra impulsar la construcción de plantas hidroeléctricas, ya que otras industrias pedían mano de obra reclutada de otras repúblicas, no de Tayikistán. Entonces esto resultó en un fuerte aumento de desempleo y pobreza entre los jóvenes. La corrupción pues se intensificó en esta década, hubo demasiado nepotismo, hubo soborno, hubo un surgimiento de mafias, frecuentemente se apropiaban de recursos estatales con funcionarios. Entonces todo esto como que ya empezaba a hartar a la población. Hubo una recesión económica que se profundizó cuando estuvo la disolución de la URSS, y pues el descontento social aumentó en los 80s, se fue como desarrollando diferentes movimientos sociopolíticos, seculares, que estaban pues impulsados y estimulando la aparición de un verdadero debate político. El conflicto en Tayikistán tuvo la dinámica clásica de una guerra civil en la que diferentes grupos de interés se movilizaron para disputar el control del Estado y sus recursos, así como los principios en los que se basaría el país independiente actual, que era secular o islámico, democrático o autoritario. Entonces, dado los canales limitados para la expresión política permitidos durante la era soviética, Tayikistán, en la cúspide de la independencia, carecía de mecanismos bien desarrollados para gestionar el conflicto político y la competencia. Por eso había tanta disputa entre los diferentes partidos que surgieron en ese entonces durante la guerra civil. Un resultado significativo de la guerra y el proceso de paz fue transformar el panorama político del país, particularmente en lo que respecta al equilibrio de poder entre las élites regionales. El principal cambio ha sido el aumento del control de club sobre los organismos estatales y las empresas comerciales en todo el país, a pesar de los esfuerzos del presidente a finales de los 90 para hacer que la representación regional en el gobierno y la burocracia sea más equilibrada. Las tensiones interregionales residuales se combinan con el potencial latente de la insurgencia islámica para resistir el potencial de futuros conflictos. Sin embargo, el trauma de la década de 1990 ha generado un consenso subyacente sobre un tema. Casi nadie quiere volver a la escala completa de guerra y la mayoría de la gente anhela un desarrollo pacífico, lo cual este consenso solo puede ser suficiente para presentar un grado de estabilidad en los próximos años. Y pues debido al tiempo no me dio chance de presentar más, así que esas son mis referencias. Gracias.